y estética, Leslie, vamos a hablar de arrugas de expresión. Y cuando alguien se quiere sacar las arrugas de expresión, ¿pero cuáles son esas? Porque uno dice, me quiero sacar las arrugas. Mira, habitualmente depende si es una mujer o si es un hombre. Sí. No te olvides que nosotros atendemos a un 40% de hombres. Muchos, los hombres vienen y te Muy dicen, bien. vengo porque me manda mi mujer o me manda mi secretaria para decirme que tengo cara de enojado o cara de preocupado. Y eso se está refiriendo a las arrugas del entrecejo. Arrugas de expresión. También se llaman arrugas de la mímica, Claro. arrugas por gesticulación, y se diferencian de otras arrugas. Sí. ¿Por qué? Porque se producen por la contracción de músculos. Músculos que tenemos en esta parte de la cara para arriba. Sí, los de la frente, por ejemplo, cuando uno tiene la tendencia... Entrecejas, patas de gallo. Por eso son arrugas musculares o dinámicas. Se producen cuando uno gesticula. Sí. Con el tiempo y con la edad y con el sol, a veces esas arrugas están presentes incluso cuando el paciente no gesticula. Me decías recién con el sol, ¿en qué influye el sol a las arrugas de expresión? ¿Qué hace, que se marquen más todavía? Claro, como el sol es el gran arrugador o el gran envejecedor o el gran generador de cáncer de piel, entonces todo lo que haga el sol va a agregar o agrandar lo que tengamos previamente. Y estas arrugas de expresión se manifiestan en esta parte de la cara. Claro. Las mujeres por ahí están un poco más informadas y te dicen, quiero sacarme las arrugas de la frente, las arrugas o las patas de gallo, o tengo el entrecejo. Los hombres dicen, vengo porque tengo el entrecejo muy enojoso. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, mira, las arrugas de expresión hay que ir a la causa es muscular. Entonces, uno no tiene que tratar la piel en primera instancia. Digo esto porque después sí la piel tenemos que tratarla, pero primero tenemos que ir a la causa, que es el músculo. Sí. Y al músculo se lo trata con un relajante muscular, que es la toxina botulínica. Ajá, te iba a preguntar, ¿qué producto es el que se utiliza? Exactamente, la toxina botulínica Dysport es un producto que genera relajación muscular. Esta relajación es transitoria, dura en el tiempo unos 4 a 6 meses, con lo cual nos permite ver una evolución a largo plazo de cómo va la cara del paciente estando cada vez mejor. Es un tratamiento muy sencillo y muy poco traumático. Yo te diría, es el tratamiento número 1 en el mundo de medicina estética. ¿Por qué? Porque uno hace un pinchacito acá, literal lo que te voy a decir, uno acá, 2 acá y 3 en la zona de las patas de gallo. Y tiene la particularidad que relaja solo el área que uno trata. O sea, el músculo orbicular de los párpados, que es el que está todo alrededor de los párpados, en la parte lateral tira la cola de las cejas para abajo y genera patas de gallo. Claro, y cuando aparte vemos que se nos cae el párpado. Claro, el párpado. Entonces, cuando uno relaja esta parte, se levanta la cola de las cejas y se abre la mirada. Claro, y a nosotros lo que nos queda es, una vez que te lo haces, como que te queda la cara más, como si estuvieses despabilado, como si hubieses dormido bien. Eso creo que es el cambio más notorio. Cuando un paciente me pregunta, doctor, ¿se me van a ir todas las arrugas? No. No, si no quedamos como... La idea es 2. Mirada despejada, va a tener los ojos más grandes y segundo va a tener un poco menos de arruga. Entonces, no queremos parecer, no te queremos tener cara de muñeco o cara de viento con el cual solamente movemos los ojos, ¿no? No, es muy importante. Cara de viento, me encantó, pero es que es muy importante eso, porque los pacientes tienen miedo, porque uno ve, los pacientes ven tantos malos ejemplos de artistas famosos y encima te dicen, lo llenaron de tal o cual producto, entonces es muy importante aclarar, enseñar y saber que es un tratamiento transitorio que con el tiempo va mejorando el aspecto del paciente. Eso te iba a preguntar, el hecho de ir relajando el músculo y que tenga esta duración de 4 o 6 meses, a medida que pasa el tiempo, ¿podemos como reeducar ese músculo? Sí, por supuesto. Es más, te voy a decir, la zona del entrecejo, que suele ser una de las zonas más complicadas, porque en una pequeña área hay 4 músculos muy poderosos, suele ser el primero mejora. El paciente revierte esta cuestión de estar aparentemente enojado o cansado y se le va con el tiempo. Y cuanto uno más aplica a lo largo de los años, los únicos que van a envejecer son tus amigos. Ahí no está, vos. ese me encantó. Yo no, mis amigos que lo hagan tranquilamente, sino que te vayan a ver, Leslie, por supuesto. Esa es la mejor definición que uno puede dar de toxina. Aplicar a lo largo del tiempo,
los que envejecen son los otros. Bueno, ya saben, tienen que ir a ver al doctor Leslie Horner y todas estas consultas y muchas más. En el próximo bloque vamos a estar hablando un tema apasionante, no se lo pueden perder, quédense ahí porque a mí me llamó la atención y seguramente a ustedes también, que tiene que ver con láser tensor en brazos. Ahí las mujeres prestamos mucha atención a este tema. No se muevan de ahí porque en el próximo bloque volvemos con más vida y estética.